He recibido mensajes en donde me preguntan de dónde sale la numerología basada en geometría sagrada o cómo se relaciona los números con la geometría sagrada. La geometría sagrada, todos sabemos, es la base de la creación del universo. Todo está basado en geometría y por eso recibe el nombre de geometría sagrada. Pero esta geometría nos marca precisamente la base para los números y de ahí proviene la información que obtenemos para sacar esta nueva numerología o esta versión diferente de numerología basada en la geometría sagrada. No viene a sustituir a ninguna de las que ya conocemos, angelical, pitagórica, cabalística, tántrica y N más que hay por ahí. Viene a proporcionar información adicional, información extra que permite y que complementará definitivamente la información que las otras numerologías ya entregan. Pero para que se entienda por qué baso esta numerología en la geometría sagrada, voy a platicarles un poquito sobre la antigüedad. Estamos hablando de la antigüedad precisamente de nuestro gran amigo Pitágoras, que proporcionó una gran información a las matemáticas. Bueno, pues él también tenía por ahí algunos puntos claves que a la hora de confrontarlos nos dan mucha información de cómo la geometría sagrada tiene mucho que ver, ¿sí?, con la numerología. Ahora bien, ¿cómo es esto? En la antigüedad, para los pitagóricos, el 1 se representaba como un punto. Este punto representaba a la unidad. Era la unidad, ¿sí? Pero ojo, en aquel entonces, la unidad no tan solo era una representación numérica, ¿sí?, que en ese entonces se le llamaba la mónada. Y representaba a la unidad. Pero la unidad, ¿sí?, este punto también representaba a Dios. Esta unidad se abre para dar cabida, ¿sí?, a la diada, se expande. Al expandirse la unidad, ¿verdad?, se da cabida a la diada. Y esta diada se representaba por una línea anteriormente. Así como el 1, la unidad, se representaba por un punto, la diada se representaba por una línea. Y este representaba el poder. ¿Sí? Pero ahí no para la cosa. Esto da cabida a la dualidad, la noche y el día, macho y hembra de una especie, en fin, polos completamente opuestos, pero marcaba precisamente un desequilibrio. Se vuelve a expandir, y al expandirse, surge la tríada. Y aquí ya nos metemos con un poquito más de temas espirituales. Esta tríada representa o viene a proporcionar armonía y equilibrio. Y aquí nos metemos, decía yo, un poquito ya con temas más espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos en esta tríada, que es armonía y equilibrio, tenemos a Dios Padre o Madre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tenemos la esencia del Espíritu y el alma, ¿verdad? Tenemos entonces ya esta trilogía de elementos espirituales con el que el ser humano, el hombre como especie, se empieza a identificar. Pero regresa el tema, no para ahí, porque aparte esta triada nos da la superficie, la noción de superficie. Matemáticamente la triada nos proporciona la noción de lo que es la superficie, el plano, ¿verdad? Entonces se vuelve a expandir. Y al expandirse nuevamente, ¿verdad?, encontramos ahora el cuaternario. Este cuaternario que viene a hablarnos ya del mundo material. Aquí estamos hablando del mundo material. Se abre el espacio al mundo material. Esto ya es el mundo material. ¿Por qué? Porque el cuaternario nos da ya
el volumen. Nos permite hablar de un volumen en el espacio. ¿Sí? Entonces, y habla por supuesto también ya de los elementos de la materia, que es aire, tierra, fuego, agua. ¿Sí? Y nos habla ya de la materia en sí. Nos da la capacidad de pensar en el volumen. ¿Sí? Ya nos está hablando de este mundo material en el que vivimos. Y esta figura es conocida ya como el tetáctris pitagórico, y que es una figura sagrada, precisamente, de geometría sagrada. ¿Por qué? Porque nos habla de Dios, nos habla también de la creación, pero sobre todo nos habla de la presencia de la unidad de Dios en toda la creación. ¿Y cómo es esto? Y es aquí donde empiezan a aparecer estos números que nosotros usamos constantemente. Tenemos por aquí que sumando 1 más la dualidad 2, la mónada, la diada, más la triada, que decíamos representa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, representa el electrón, el protón y el núcleo en un átomo, ¿verdad? Y luego ya el mundo material, tenemos que la suma de estos elementos es un 10. Y el 10 nos da 1. Es decir, lo que comienza como 1 en la mónada termina como 1, pero ya integrando un todo, ¿verdad? Y entonces es aquí como se empieza ya a relacionar lo que es la geometría sagrada con la numerología. Y el número 10, cosa curiosa, el número 10 está vibrando con la frecuencia de la autoridad. Esa es la frecuencia que nos dice la geometría sagrada con la que vibra el número 10, que es la frecuencia de la autoridad. Y la autoridad, recordemos, que es poderosa, dirigida y consciente. O sea, la autoridad es poderosa, dirigida y consciente, pero también desde la unidad, vista desde la unidad, ¿verdad? Tiene que ser receptiva, sabia y amorosa. Entonces, este 10 que nos habla de autoridad termina en la unidad, con una característica especial que es la autoridad, y nos habla de la relación de la unidad de Dios con toda la creación. Y es de ahí donde viene la relación entre la geometría sagrada y la numerología. Si quieres saber más al respecto, si quieres saber la vibración de los números que nos proporciona la geometría sagrada, que son 44, va del número 1 y termina en el número 44. ¿Sí? Y quédate pendiente a nuestros próximos cursos sobre numerología geométrica o numerología sagrada.